Dicen que unas pocas palabras pueden cambiar el rumbo de toda una vida. Y en el silencio de la mente, el budismo ha sabido transmitir verdades eternas a través de frases simples, pero cargadas de una sabiduría que atraviesa los siglos. Hoy quiero compartir contigo la primera de esas frases, una que, si la entiendes con el corazón, puede transformar completamente cómo vives cada día. La paz viene de dentro, no la busques fuera. ¿Cuántas veces vivimos esperando que algo externo nos calme? Un mensaje, una disculpa, una buena noticia, una persona, un lugar. Pensamos que cuando todo se acomode, entonces vamos a estar bien. Pero lo cierto es que afuera todo es incierto, todo cambia, todo se mueve. Y si tu paz depende de eso, será tan inestable como lo que ocurre afuera. El Buda nos recuerda con esta frase algo esencial: la verdadera paz, la duradera, la que no se rompe con un mal día o una palabra ajena. Solo nace desde adentro. Tal vez hoy sientas que no estás en paz, que hay ansiedad, frustración, enojo o simplemente un ruido que no te deja estar. Y es normal, todos lo sentimos, pero la clave no está en correr a buscar soluciones rápidas, está en parar, respirar, volver a ti, observar lo que ocurre en tu interior sin juicio, aceptar lo que sientes, aunque duela, porque solo en esa aceptación honesta empieza a florecer una paz que no depende de nada más. La mente nos engaña muchas veces. Nos hace creer que cuando logremos cierto éxito, o cuando otra persona nos comprenda, o cuando las cosas se alineen, entonces sí vamos a estar tranquilos. Pero eso solo nos mantiene corriendo, esperando y sintiéndonos vacíos. La paz no es algo que llega cuando todo es perfecto. Es algo que nace cuando dejamos de luchar contra lo que es, cuando entendemos que no se trata de tener el control, sino de estar presentes, incluso en medio del caos. Por eso esta frase es tan poderosa, porque te devuelve el poder. Te recuerda que no necesitas que el mundo cambie para sentir calma, solo necesitas regresar a ti, porque dentro de ti ya está todo lo que estás buscando. Y aunque parezca difícil al principio, cada vez que eliges respirar en lugar de reaccionar, estás cultivando paz. Cada vez que eliges comprender en lugar de juzgar, estás sembrando calma. Cada vez que eliges estar presente en lugar de correr al futuro, estás entrando en contacto con la única fuente real de serenidad, tu interior. Así que la próxima vez que sientas que el mundo te sobrepasa, que todo va mal, que nadie te entiende, que todo parece estar fuera de lugar, detente un momento, cierra los ojos y recuérdalo, la paz viene de dentro. No la busques fuera, porque ahí, en ese silencio, empieza todo. La segunda frase que quiero compartir contigo tiene el poder de liberarte del peso que llevas sobre los hombros, si realmente la comprendes. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Tal vez suene duro al principio. ¿Cómo va a ser opcional algo que me duele tanto? Podrías pensar. ¿Cómo no sufrir si perdí algo que amaba, si me traicionaron, si tengo miedo o angustia? Pero el Buda no decía que no ibas a sentir dolor. Decía que sentirlo es parte de la vida. Es inevitable, es humano. Lo que sí está en tus manos es lo que haces después de sentir ese dolor. Cuando perdemos algo importante, cuando algo nos duele, el corazón se rompe un poco. Eso no se puede evitar. Pero la mente empieza a repetir, a recordar, a imaginar escenarios, a aferrarse, a resistirse. Y ahí es donde nace el sufrimiento. El dolor es ese golpe que llega de pronto. El sufrimiento es quedarte golpeándote tú mismo con lo que pasó, una y otra vez. El dolor llega y se va. Pero si te aferras, si no lo sueltas, si lo alimentas con pensamientos, entonces el sufrimiento se instala
Imagina que tienes una herida. El dolor fue el corte inicial. Pero si tú mismo decides no dejarla sanar, si cada día vuelves a rascarla, si no dejas de mirarla ni de quejarte de ella, entonces el dolor se convierte en sufrimiento crónico. Y lo más difícil de todo es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Nos identificamos tanto con lo que sentimos que creemos que no hay salida. Pero sí la hay. El budismo te lo recuerda. No puedes evitar el dolor, pero sí puedes decidir no prolongarlo. Aceptar no es rendirse. Aceptar es mirar el dolor de frente, respirarlo, dejar que esté, pero no alimentarlo con juicios ni con historias mentales. Es permitirle existir sin resistencia, para que también pueda irse. Cuando te das cuenta de que el sufrimiento muchas veces es una elección inconsciente, puedes empezar a cambiar. Puedes aprender a dejar ir. Puedes aprender a no engancharte con cada pensamiento que pasa por tu mente. Y es ahí donde empieza la verdadera libertad. Porque ya no necesitas que el mundo te proteja del dolor. Sabes que eres capaz de atravesarlo, sin quedarte atrapado en él. El dolor te toca, pero tú decides si te quedas ahí. El sufrimiento, aunque parezca una reacción automática, puede dejar de serlo si cultivas conciencia. Si cada vez que te duele algo, eliges observar en lugar de reaccionar, sentir en lugar de resistir, soltar en lugar de aferrarte. Y en esa práctica, día a día, pensamiento a pensamiento, vas descubriendo que puedes vivir con más ligereza, con más calma, con más compasión, incluso hacia ti mismo. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y eso lo cambia todo. La tercera frase puede parecer sencilla, pero encierra una de las verdades más profundas del budismo, y también uno de los caminos más difíciles para quienes buscan paz interior. No creas todo lo que piensas. Puede sonar extraño al principio. ¿Cómo no voy a creer lo que pienso, si viene de mi propia mente? ¿Acaso no soy yo el que está pensando? Pero justo ahí está el engaño. La mente genera pensamientos constantemente. Ideas, recuerdos, juicios, miedos, suposiciones, comparaciones. Una tormenta de palabras y escenas que no se detiene. Y nosotros, sin darnos cuenta, vivimos dentro de esa tormenta como si todo fuera real, como si todo lo que pensamos fuera verdad absoluta. Pero no lo es. Piensas que no eres suficiente. Piensas que los demás te rechazan. Piensas que tu vida no tiene sentido. Piensas que algo malo va a pasar. Piensas que nunca vas a cambiar. ¿Y si todo eso solo fueran pensamientos? ¿Y si ninguna de esas ideas definiera quién eres realmente? El budismo no te pide que luches contra tus pensamientos. No te dice que los rechaces. Te enseña a observarlos, a darte cuenta de que están ahí, pero que tú no eres ellos. Eres quien los ve. Cuando te sientas triste, pregúntate, ¿esto que estoy pensando es cierto? ¿O simplemente es una historia que mi mente está repitiendo porque tiene miedo, porque está cansada, porque no sabe soltar? Cuando te invada la ansiedad, cuando imagines lo peor, cuando te sabotees sin piedad, recuerda esta frase: no creas todo lo que piensas, porque muchos de tus pensamientos no vienen de tu esencia, sino de tu pasado, de tus heridas, de lo que otros dijeron de ti, de tus inseguridades. Son como nubes pasajeras, a veces oscuras, a veces veloces, a veces pesadas, pero no son el cielo, y tú eres el cielo. Tienes el poder de detenerte, de respirar, de mirar con calma cada pensamiento y decidir si te sirve o no, si te acerca a la paz o te aleja. Cuando entiendes esto, dejas de ser esclavo de tu mente y empiezas a convertirte en su guía. La meditación, el silencio, la autoobservación
son herramientas para cultivar esta consciencia, para que, poco a poco, puedas elegir en qué pensamientos confiar y cuáles dejar pasar, porque no todos merecen tu energía, no todos merecen tu fe. Así que la próxima vez que tu mente te diga algo que te lastima, que te limita, que te apaga, detente, respira y pregúntate con honestidad, ¿esto que estoy pensando es una verdad o solo una vieja historia que ya es hora de soltar? La cuarta frase es corta, pero cuando la escuchas desde el corazón, algo dentro de ti se remueve. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Piénsalo. Todos vamos a atravesar pérdidas, desilusiones, enfermedades, fracasos. Nadie se escapa del dolor. Es parte de estar vivos. Pero el sufrimiento, eso es otra historia. El sufrimiento aparece cuando nos aferramos, cuando no aceptamos, cuando luchamos contra lo que ya es. El sufrimiento nace cuando no queremos soltar lo que la vida ya nos está pidiendo dejar atrás. Imagina que estás bajo la lluvia. El dolor es mojarte. Pero si empiezas a maldecir la lluvia, a quejarte del clima, a pensar en lo injusto que es todo, ahí aparece el sufrimiento. Tú mismo lo estás creando. El budismo no busca evitar el dolor. Te enseña a vivirlo sin resistencias, a sentirlo, pero sin dejar que te arrastre. Porque cuando aceptas lo que duele, lo atraviesas con dignidad, con presencia, con paz. Muchos sufren por amor, no porque se haya acabado, sino porque se aferran a cómo era antes. Otros sufren por un pasado que ya no pueden cambiar, no por lo que pasó, sino por cómo lo siguen reviviendo una y otra vez en su mente. Sufrimos cuando discutimos con la realidad, cuando decimos, esto no debería estar pasando, pero está pasando, y esa lucha interior es lo que más nos desgasta. Entonces, ¿cómo dejar de sufrir? Primero, reconociendo que el dolor tiene su lugar. No hay que taparlo, ni huir de él. Hay que sentirlo. Segundo, entendiendo que puedes elegir no añadirle historias. No necesitas preguntarte por qué a ti, o qué hiciste mal, o qué pasará después. Esas preguntas solo alimentan el sufrimiento. Y tercero, recordando que todo pasa, todo cambia. Ningún dolor es eterno. Pero si te aferras, puede parecerlo. Cuando dejas de pelear con lo que no puedes controlar, aparece una calma nueva. Una calma que no viene porque todo esté bien, sino porque tú estás en paz incluso cuando todo está mal. Esa es la libertad interior. Y ahí, justo ahí, el dolor se convierte en maestro, no en enemigo. La quinta frase dice, no eres lo que piensas, eres lo que observas de tus pensamientos. ¿Te ha pasado alguna vez que tu mente empieza a lanzar pensamientos sin parar? No soy suficiente. Todo va a salir mal. ¿Y si me rechazan? ¿Y si pierdo lo que tengo? Y tú, te los crees, los sigues, te atrapan. Pero el budismo te enseña algo completamente diferente. Tú no eres esos pensamientos. Tú eres el que los está viendo pasar. Imagina que estás sentado en una vereda, viendo coches pasar. Algunos coches son bonitos, otros ruidosos, algunos antiguos, otros muy modernos. Pero tú no eres ninguno de esos coches. Tú estás en la vereda, observando. Así funciona tu mente. Los pensamientos aparecen y desaparecen. Algunos te visitan todos los días, otros son nuevos. Algunos vienen con miedo, otros con rabia. Pero tú no eres ninguno de ellos. Tú eres quien los ve. Esto cambia todo. Porque si tú eres el que observa, puedes elegir qué pensamientos seguir y cuáles dejar ir. Puedes dejar de identificarte con la voz que te dice que no puedes, que no vales, que no llegarás. Esa voz no eres tú. Es solo una nube cruzando el cielo de tu conciencia.
Cuando comprendes esto profundamente, dejas de reaccionar tanto. Ya no te enganchas. Aparece un espacio entre lo que piensas y lo que decides hacer. Ese espacio es oro puro. Ahí está la libertad. Ahí empieza la verdadera transformación. Porque puedes pensar, no sirvo para esto. Y en vez de creértelo, simplemente lo observas y lo dejas ir. Puedes pensar, esto me duele. Y en vez de pelear con el dolor, lo acompañas, sin juicio. Puedes pensar, tengo miedo de fracasar. Y aún así, eliges dar el paso. La mente nunca se va a callar del todo, pero tú puedes volverte tan consciente, tan presente, que ya no necesitas callarla. Solo necesitas no creértelo todo. Esa es la diferencia entre vivir atrapado o vivir despierto. La sexta frase dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. A primera vista, parece una contradicción. ¿Cómo puede el sufrimiento ser opcional si todos lo sentimos? Pero si profundizas, todo cambia. Dolor es lo que sientes cuando algo te duele físicamente, cuando alguien te decepciona, cuando pierdes a un ser querido, cuando te rompen el corazón. Es natural, es humano. Nadie escapa del dolor, pero el sufrimiento es lo que tu mente hace con ese dolor. Es el pensamiento que se repite una y otra vez. ¿Por qué me pasó esto a mí? No debería haber sucedido. No lo voy a superar jamás. Esto es injusto. Es ese apego al cómo deberían haber sido las cosas lo que alarga el sufrimiento. Y ahí entra el corazón de esta enseñanza budista. No puedes evitar que algo te duela, pero sí puedes decidir no quedarte atrapado en esa herida para siempre. El dolor es una ola. El sufrimiento es resistirte a que la ola te toque. Cuando aceptas el dolor, lo atraviesas. Cuando lo rechazas, lo cargas. No se trata de negar el dolor. Se trata de abrirle espacio, sentirlo, honrarlo y luego soltarlo. El Buda enseñó que el sufrimiento nace del apego y la resistencia. Cuando quieres que las cosas sean distintas a como son, sufres. Cuando peleas contra lo que ya pasó, te desgastas. Pero cuando aceptas la vida como es, con su luz y su sombra, descubres algo asombroso. El dolor puede enseñarte, puede ablandarte el corazón, puede hacerte más compasivo, más sabio, más humano. El sufrimiento, en cambio, solo te encierra en ti mismo, te corta las alas, te hace olvidar que, más allá del dolor, sigue habiendo vida. La diferencia entre dolor y sufrimiento es como la diferencia entre una herida y seguir tocándola una y otra vez. Deja que duela, deja que sane y deja que pase, porque si bien no elegimos todo lo que nos ocurre, sí podemos elegir qué hacemos con ello. Y esa elección es el principio de tu libertad. Frase 7. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Imagina por un momento que estás caminando descalzo por un sendero. De pronto, una espina se clava en tu pie. Sientes el dolor. Es inmediato, real, físico. No puedes evitarlo. El dolor está allí y cumple su función, avisarte que algo no está bien. Pero lo que ocurre después, eso ya depende de ti. Si te quedas repitiendo una y otra vez en tu mente, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? Siempre me ocurren cosas malas. Esto es insoportable. Entonces ya no estás viviendo solo el dolor. Estás alimentando el sufrimiento. Has convertido ese instante en una cadena de pensamientos, emociones, quejas, resistencias, que te atan al sufrimiento más tiempo del necesario. El dolor toca el cuerpo, el sufrimiento, la mente. El Buda comprendió esto con una profundidad extraordinaria. No podemos evitar que sucedan cosas en la vida. Una pérdida, una decepción, una enfermedad, una traición. Todas esas experiencias
forman parte del viaje humano. Pero lo que sí podemos hacer es aprender a observar nuestra relación con esos eventos. Cuando alguien te hiere, duele. Pero si le das vueltas al hecho durante semanas, meses o años, si repites la historia una y otra vez en tu cabeza, ya no es la herida original la que te duele. Eres tú hiriéndote de nuevo cada vez que la revives. La clave está en la aceptación consciente. Eso no significa resignarse o conformarse. Aceptar significa dejar de luchar mentalmente contra lo que ya ocurrió. Significa abrir un espacio de presencia donde puedas respirar con lo que es, sin añadir capas de sufrimiento innecesario. Podrías preguntarte, ¿cómo se aprende eso? ¿Cómo dejo de sufrir si me duele? El primer paso es darte cuenta de cuándo estás creando sufrimiento con tus pensamientos. Y eso requiere una práctica constante de atención. Cuando te descubres atrapado en una historia mental que te hace daño, detente, respira y pregúntate, ¿esto es dolor o es sufrimiento autoimpuesto? El dolor duele, pero pasa. El sufrimiento se prolonga porque tú lo sostienes. Una técnica budista muy poderosa para esto es el noble silencio. No se trata solo de callar por fuera, sino de aquietar el ruido por dentro. Cada vez que eliges no alimentar ese pensamiento negativo, estás practicando noble silencio. Y con el tiempo, algo increíble sucede. Empiezas a soltar más rápido, a vivir más liviano, a entender que muchas de tus heridas no necesitaban años de sufrimiento, sino solo unos minutos de presencia. El sufrimiento, como dice el Buda, no es obligatorio, es una opción, y cada vez que eliges soltar en vez de apegarte, estás regresando a tu centro. Respira, siente el dolor si lo hay, y luego déjalo ir. Frase 8. Tú atraes lo que eres, no lo que deseas. Muchas personas se preguntan por qué, a pesar de desear cosas buenas, paz, amor, abundancia, su vida sigue llena de conflictos, vacíos, carencias o relaciones difíciles. ¿Por qué si deseo calma, vivo rodeado de caos? ¿Por qué si quiero amor, atraigo indiferencia o sufrimiento? El budismo nos ofrece una respuesta que no siempre queremos escuchar, pero que puede transformar tu vida por completo. Tú no atraes lo que pides con palabras, atraes lo que vibras con tu ser, tu energía, tu estado interno, tu forma de pensar, sentir y actuar. Eso es lo que realmente está creando tu realidad. Si vives deseando paz, pero tu interior está lleno de juicios, ansiedad, quejas o apego, no atraerás paz, sino más situaciones que reflejen ese estado. Es como un espejo. El mundo no te responde a lo que quieres, te responde a lo que eres. Imagina que lanzas una piedra en un lago. Las ondas que se expanden no dependen del deseo que tenías al lanzarla, sino de la fuerza y la forma del impacto. Así es nuestra mente. Nuestra vibración interna se expande y crea ondas que regresan a nosotros como experiencias, relaciones y emociones. Por eso, el trabajo no está en pedir. El trabajo está en ser. ¿Quieres amor? Conviértete en amor. Sé compasivo, paciente, presente. No esperes que alguien venga a darte lo que tú mismo no estás cultivando. ¿Quieres abundancia? Actúa desde la gratitud, no desde la escasez. Muchas personas dicen, quiero más dinero, mientras cada día repiten que no tienen suficiente. Esa vibración interna de carencia es lo que realmente están proyectando. ¿Quieres respeto? Empieza por respetarte, tus límites, tu tiempo, tu proceso. Si tú mismo no lo haces, el mundo lo reflejará. Este principio no es una fórmula mágica. No se trata de fingir ser algo. Se trata de transformar verdaderamente tu estado interno. El budismo nos invita a mirar hacia adentro con honestidad radical. ¿Quién estoy siendo cuando nadie me ve? ¿Qué pensamientos cultivo?
¿Qué emociones alimento? La meditación no es solo sentarse en silencio. Es un laboratorio donde te observas con atención para cambiar desde la raíz. Porque al cambiar tú, cambia tu campo energético y con él, tu vida entera. Recuerda, tus deseos son importantes, pero no determinan tu realidad. Tu vibración sí. Así que deja de enfocarte tanto en lo que quieres obtener y empieza a preguntarte, ¿quién necesito ser para que eso llegue a mí de forma natural? La vida no te da lo que pides, te da lo que estás preparado para sostener. Sé paz, sé amor, sé abundancia, y verás cómo tu mundo cambia desde adentro hacia afuera. Frase 9. No es la vida la que duele, es tu resistencia a ella. Muchas veces creemos que lo que nos duele es lo que ocurre afuera. Una pérdida, una traición, una decepción, un fracaso. Pensamos que el sufrimiento proviene del mundo, de las circunstancias, de los demás. Pero el budismo nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente y profundamente liberadora. No es lo que pasa lo que te hace sufrir, es cómo te aferras a lo que debería haber pasado. No es el dolor el problema, es tu resistencia a sentirlo. Piénsalo así. Imagina que estás en un río. La corriente fluye, rápida, imparable. Si te dejas llevar, flotas. Si te aferras a una roca en medio del agua, te lastimas, te ahogas, te desgastas. La vida es esa corriente. El sufrimiento es la resistencia. El dolor es natural, inevitable. Pero el sufrimiento es opcional. Cuando te niegas a aceptar lo que es, cuando luchas contra la realidad porque no se ajusta a tus expectativas, ahí nace el sufrimiento. Y muchas veces, sin darte cuenta, alimentas esa lucha con pensamientos como: esto no debería estar pasando, no es justo, yo no merecía esto. Pero la verdad es que la vida no responde a lo que creemos merecer, responde a lo que es. Y cuando dejamos de resistirnos, algo mágico ocurre. Encontramos paz incluso en medio del caos. Aceptar no significa rendirse, no significa resignarse. Significa soltar la lucha interna, dejar de pelear con la vida, abrir el corazón a lo que hay, tal como es. Solo desde ese lugar de rendición consciente puedes transformar tu experiencia. El Buda enseñó que todo es impermanente, lo bueno y lo malo, lo dulce y lo amargo. Apegarnos a lo agradable o rechazar lo doloroso solo prolonga el ciclo de sufrimiento. Si aprendes a observar tu resistencia, verás que no es la tristeza la que te destruye, sino el pensamiento de que no deberías estar triste. No es la soledad lo que te consume, sino el juicio constante de que deberías tener a alguien. No es el cambio lo que te asusta, sino la idea de que todo debería quedarse igual. ¿Ves? No es la vida la que duele, es tu mente luchando contra ella. La práctica budista te invita a respirar hondo, soltar el control y confiar. No tienes que tener todas las respuestas, solo tienes que estar presente, sentir lo que sientes, dejar que todo pase, porque todo pasará. Cuando entiendes esto profundamente, nace una nueva forma de vivir, más ligera, más compasiva, más libre. Y entonces, algo que parecía imposible sucede. Encuentras paz incluso en medio del dolor, porque la paz no es la ausencia de problemas, es la ausencia de resistencia.